Bueno, pues efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? O sea, el cloud, bueno, pues tiene muchísimas cosas buenas, ¿no? Como es la flexibilidad, como es la facilidad, la agilidad, pues para poder adoptar, bueno, pues esos nuevos servicios que nos ofrecen y poder tener rápidamente infraestructura o aplicaciones o servicios, ¿no? Disponibles a la organización. Pero bueno, pues pero también tiene bueno, pues ciertos inconvenientes o ciertos temores, ¿no? Cuando estamos en esa carrera, ¿no? De consumir soluciones de cloud, ¿no? Los analistas, bueno, pues en las últimas análisis que han hecho, bueno, pues efectivamente se ve por un lado que la mayoría de las organizaciones están teniendo una estrategia en multicloud, es decir, es difícil encontrar a alguien que bueno, a lo mejor organizaciones pequeñas sí que lo hacen, pero si es una organización pues más o menos mediana o grande, pues al final están adoptando una estrategia de cloud múltiples, ¿no? Al final no solo consumen servicios de Amazon o de Azure o de Google, sino que consumen de varios, ¿no? E incluso lo más normal es que incluso consuman no solo servicios de la nube, sino también servicios que tienen ellos en su propio data center o que están externalizados a proveedores de terceros, ¿no? ¿Eso qué está llevando o qué es lo que se está analizando? Porque al final, bueno, pues sí, efectivamente, se está creciendo muy rápidamente lo que es los gastos en los servicios de cloud. De hecho, bueno, pues esperan unos crecimientos en el que veis ahí, pues que son muy grandes, ¿no? Estamos hablando a nivel mundial de 1,3 trillones de dólares para este año, cuando cerremos este año, y fijaros, pues en solo tres años, pues tener un incremento pues bastante importante, ¿no? Eh, pero lo más problemático es que, bueno, pues al final, como las organizaciones están consumiendo, no diría yo a lo loco, pero casi a lo loco, una vez que tiene esa posibilidad bueno, de pedir esos servicios en entornos cloud, pues al final se está viendo que a lo mejor se está sobre consumiendo, ¿no? Y entonces está llevando a un mal gasto en esos servicios de cloud, ¿no? De hecho, más o menos, ¿vale? Pues se estima que alrededor de un 30% de lo que las organizaciones están gastando en los servicios de cloud, pues suelen ser, pues más bien, gastos no necesarios. Es decir, que pues, si se consumiese de otra forma o de otra manera, bueno, pues podrían tener un ahorro de un 30%. Entonces, si vemos un 30% de toda esa cantidad a nivel mundial, estamos hablando de un dinero importante, ¿no? O si en cada una de vuestras organizaciones o de vuestros propios clientes a los que estáis gestionando entornos de cloud, el poderles, bueno, pues intentar que en vez de estar malgastando un 30%, que sea solo un 10%, viendo su factura que hay anual de cloud, bueno, pues pueden ser ahorros importantes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el cloud, ¿no? Pues efectivamente todos nos animamos a consumir porque por un lado, bueno, pues efectivamente, ¿no? Desde el punto de vista de un director de TI, bueno, pues es súper flexible, ¿no? Es decir, si analizamos hace 10 o 15 años el pedir cualquier infraestructura, pues para poder empezar cualquier desarrollo de una nueva aplicación, un nuevo proyecto, etcétera, pues lo que se tardaba, ¿no? En pedir la inversión, en traer la infraestructura, etcétera, versus ahora cómo se hace con el cloud, ¿no? Es súper flexible. Y desde el punto de vista de quien tiene que desarrollar aplicaciones, bueno, pues lo ven efectivamente súper fácil, ¿no? Es decir, con un solo clic tienen la infraestructura necesaria o más de la infraestructura que necesitan para poder desarrollar cualquier tipo de aplicación o servicio que quieran poner en marcha, ¿no? Entonces, claro, hemos pasado, ¿vale? Bueno, pues efectivamente, antes de que existiese bueno, pues toda esta tendencia de cloud, pues a que efectivamente teníamos al final en infraestructura, pues teníamos una capacidad limitada. Cada vez que teníamos que adquirir pues nueva infraestructura, bueno, pues hacía que esas compras pues muchas veces se sobredimensionaran pues para que justamente pueda atender la demanda futura en los próximos años. Entonces, al final, pues bueno, pues era bastante complicado, ¿no? Mientras que, bueno, hemos pasado a la era del cloud donde, pues efectivamente, por decir de alguna manera, no hay un límite, la capacidad es totalmente ilimitada, ¿no? Es como cuando en nuestras casas usamos la luz, ¿no? Pues bueno, cuando encendemos tenemos luz, cuando la apagamos pues no lo tenemos, pero no hay en un momento que diga, oye, ha llegado un límite de consumo de luz y no se te va a encender la bombilla o los electrodomésticos, ¿no? Bueno, pues en tema de infraestructura, en cloud, pues ocurre lo mismo. Entonces hemos pasado de tener un problema de capacidad al final al pasar esa decisión de compra, ¿vale? Pues al final al usuario final, ¿no? O al ingeniero, o al desarrollador, o a la persona que va a querer consumir esos servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso
al final pues trae una serie de problemas que al final, oye, pues si no ponemos controles, pues se nos puede desbordar el consumo o las facturas que tengamos en cloud, ¿no? Entonces, típicos ejemplos, ¿no? Que suelen ocurrir en muchísimas organizaciones y que seguro que vosotros en las vuestras pues también lo sufrís, porque bueno, esto siempre se ha sufrido con cloud y no cloud. Es decir, típicamente alguien que necesita algo para desarrollar, pues sí, pide una máquina virtual o pide una infraestructura, la usa, prueba y luego, pues cuántas de esas máquinas muchas veces están por ahí corriendo o están levantadas y que ya no se necesitan, ¿no? No se borran. Es decir, no hay un control igual que muchas veces hay controles para provisionar nueva infraestructura, pero muchas veces controles de que hay que borrar algo, pues no se pone, ¿no? Se deja ahí, oye, no vamos a tocarlo a ver si hemos estropeado algo, ¿no? Bueno, pues al final todo ese IT o toda esa infraestructura, todos esos servicios que están levantados sin usarse, al fin y al cabo es una ineficiencia que se tiene, ¿no? Cuando estamos en el data center, bueno, pues vale, sí, efectivamente es infraestructura, es consumo de luz, consumo que tenemos, pero aquí en el caso que tenemos en el cloud al final todos los meses nos está llegando una factura de ese servicio que está aprovisionado, ¿no? También es muy típico, ¿no? Siempre todos los usuarios cuando van a demandar infraestructura, bueno, pues siempre se suelen curar en salud y siempre dimensionan más de lo que a lo mejor necesitan, ¿no? Entonces al final, oye, pues también ese sobredimensionamiento que se tiene, pues también es algo ineficiente y si no hay una manera de controlar y ver que efectivamente lo que has provisionado, pues no necesitabas algo tan grande, ¿o no? Con tantas pues virtual CPUs o memoria o storage, bueno, si nadie lo está controlando, pues al final es un consumo que se está pagando todos los meses, ¿no? Bueno, hay diferentes ejemplos y que seguramente que vosotros tendréis muchos más en mente, ¿no? Pero al final la realidad es que, bueno, pues a los responsables financieros o a los responsables de los departamentos les llega pues una factura de este estilo, ¿no? Te llega una factura, esta es tu cuenta, te has gastado tanto en este tipo de servicios, bueno, pues una factura, pues, bueno, pues que suelen ser, pues dependiendo del tamaño de las organizaciones, pues pueden ser más o menos grandes, pero muchas veces lo que pasa es que es muy difícil encontrar esas facturas, quién es el que ha solicitado ese servicio, qué departamento, qué usuario, para qué y por qué de repente ha habido un incremento oye, pues estamos ahora mismo en noviembre y nos ha llegado una factura de X mil dólares o X mil euros versus lo que a lo mejor el mes pasado, pues a lo mejor era un 20% más barato. Oye, ¿por qué ha sido ese incremento? Bueno, a lo mejor, muchas veces a lo mejor tiene una razón justificada, es decir, se ha provisionado más infraestructura porque ha habido nuevos proyectos que al final van a generar pues nuevos ingresos en la compañía, ¿no? Pero bueno, es difícil con las facturas tal cual que te dan los proveedores de cloud el poder analizar dónde y quién me está consumiendo los servicios de cloud, ¿no? Entonces, por eso, bueno, ya desde hace unos años, pues ha nacido todo lo que es una disciplina, ¿vale? De lo que sería la gestión financiera del cloud, que es lo que se ha denominado FinOps. De hecho, os invito a que vayáis a la página web que veis ahí, de finops.org. Incluso hay una serie de certificaciones y una serie de cursos que lo que hacen es justamente ayudar, ¿no? Ayudar a las organizaciones a adoptar esta nueva disciplina para justamente poner estos controles financieros o poder asegurar que, bueno, pues que se toman las decisiones correctas a la hora de consumir estos nuevos servicios de cloud, ¿no? Al final se basa, pues como muchas disciplinas, bueno, pues en tres grandes aspectos, ¿no? Pues hay una serie de principios, porque efectivamente, pues por un lado, no es una disciplina que al final esté todo súper centralizado, sino que al final lo que obliga o lo que implica es que haya una colaboración entre los equipos, que al final cada uno haya un responsable, ya sea de departamento, ya sea de grupo o ya sea individual, en el que, bueno, pues se sepa y se identifique, oye, pues tú por lo menos sea consciente, ¿vale?, de lo que está consumiendo y entonces se haga uso de ello pues para poder tomar decisiones de si efectivamente está consumiendo correctamente lo que está provisionando, ¿no? Esto, bueno, pues esto es muy parecido muchas veces si lo llevamos al sector, por ejemplo, de la sanidad, ¿no? Cuando tú pasas tu tarjeta de sanitaria, que al final no te van a cobrar lo que está costando, pero sí que te llega, oye, pues has consumido tantos servicios y este sería el coste. Que seas, digamos, que te llega algún tipo de información por el cual tú seas consciente de que estás consumiendo, que eso tiene un coste y que por lo tanto no tienes que malgastarlo, ¿no? Al final, bueno, pues también, como uno de los principios, que al final tiene que haber, aunque sea un entorno colaborativo, pues tiene que haber siempre un equipo centralizado que ayude a adoptar y a implantar estas nuevas prácticas, estas nuevas disciplinas de FinOps. Y sobre todo, muy importante, como veremos, es el tener acceso a esos informes, ¿no? Esos informes que sean accesibles, pues bueno, pues prácticamente en tiempo real y que se vea
de una manera, bueno, pues fácil cómo son esos consumos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que al final, bueno, pues se puedan tomar esas decisiones siempre dirigidas por el negocio, porque es lo que comentaba, decía, a lo mejor está creciendo la factura, pero tiene un porqué porque efectivamente estamos sacando al mercado un nuevo producto que requiere nueva infraestructura, hay nuevos clientes, hay nuevos usuarios y por lo tanto tiene su justificación de que haya incrementado el coste porque también va a haber un incremento del revenue para las organizaciones, ¿no? Y bueno, y efectivamente como objetivo, ¿no? Como principio es, oye, el coger todas las ventajas de tener el coste variable en esta modalidad de cloud, ¿no? En estas prácticas, bueno, pues en esta práctica de FinOps, pues aparecen nuevos roles o nuevas personas, ¿no? Pues como puede ser el practitioner de FinOps, ¿no? Que al final es al cabo el que tiene que asegurarse que se cumplan, bueno, pues todas las medidas que se estén poniendo, pues para asegurar ese control financiero, ¿no? Pero efectivamente, bueno, pues también desde la persona de operación o ingeniero o desarrollador, que es el que está consumiendo esos servicios, eso al fin y al cabo es un rol es importante porque a lo mejor es el que demanda, es el que usa y también tiene que ser parte del proceso. El departamento financiero, que al final es al que, bueno, pues al que le va a llegar pues la información consolidada de qué se está gastando y cómo está viendo, hay esa previsión de crecimiento de esos gastos en estos entornos de cloud. Y luego, fundamental, el tener una persona responsable de ese producto, de ese servicio que se ha desplegado, pues para que efectivamente pueda tomar decisiones bueno, pues si se está optimizando de la manera más adecuada ese consumo en la nube, ¿no? Por otro lado, define tres fases en las que, bueno, pues dependiendo en qué grado de madurez estén las organizaciones, pues, bueno, pues puede tener el ciclo completo de FinOps o, bueno, pues puede ir empezando por alguna de estas fases, ¿no? La primera fase es fundamental. Primero hay que conocer, hay que tener visibilidad de en qué se está gastando, quién es el que lo ha pedido, a quién hay que asignarle ese coste, etcétera, ¿no? Eso es la fase inicial, que sin esto no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Una vez que se tiene, digamos, esa información o se tienen esos informes en los que nos pueden estar, bueno, pues más diciendo en qué más o menos se está gastando, bueno, pues podemos dar el siguiente paso, ¿no? Decir, vale, ya tenemos la información y ahora tenemos que tomar decisiones de cómo optimizar. Vale, ya tenemos información de estos servicios, oye, no, y tenemos que tener herramientas o procesos que nos ayuden a, bueno, pues a que optimicemos el uso de esa infraestructura de cloud para que al final, bueno, pues nuestra factura sea lo más efectiva posible, ¿no? Y por último, operar, es decir, vale, con esa optimización que hemos detectado, que a lo mejor hemos visto, oye, pues mira, este tipo de servicios sería bajar el tallaje del consumo o este tipo de servicios debían estar pedidos en vez de en Pay as you go en modalidad reservada. Bueno, pues ahora que podamos coger y esas decisiones que hemos decidido que nos podrían ayudar a efectivamente a ser muchísimo más óptimos, bueno, pues hay que operarlo, hay que coger y poner las acciones para justamente hacer esos cambios en los servicios, ¿no? Que sea la parte de operación, la parte de acción sobre este ciclo y así continuamente tener el ciclo en el que nos hace controlar todo el ciclo de vida de los servicios que estamos consumiendo en cloud. Entonces, bueno, pues más o menos los he introduciendo, pero bueno, estos son al final los retos, ¿no? O que tenemos en cuanto a lo que es el control de coste, ¿no? Por un lado, que a día de hoy, bueno, pues o casi muchas organizaciones, pues tienen una visibilidad limitada alrededor de todos los clouds, es decir, casi todos, pues al final tú vas a tu proveedor de cloud y sí tienes ahí un report de lo que estás consumiendo, pero claro, si tienes muchos clouds, pues de diferentes proveedores tendrás que irte a la consola de Amazon, a la consola de Azure, a la consola de Google y al final consolidar toda esa información pues es complicada, ¿no? Y tener un nivel detallado, pues al final pues en base seguramente que a tags que se hacen para poder asignar esos servicios a diferentes centros de coste, bueno, pues tener esa información consolidada de una manera sencilla, pues lo hace complicado si nos basamos en las propias herramientas que nos da uno de los proveedores de cloud, ¿no? Luego muchas veces lo que ocurre es que, bueno, pues sí, efectivamente se ven, hay ciertas épocas del mes o del año en el que se detectan que efectivamente que hay picos en la factura, pero es bastante complicado encontrar la causa raíz. Oye, efectivamente, al final, ¿por qué ha habido este pico? ¿Quién es el que ha pedido o qué tipo de máquinas o qué tipo de servicios es el que se está llevando la mayor parte de ese pico que hay en el consumo de la factura? Bueno, pues muchas veces es difícil encontrarlo, ¿no? Luego también, bueno, pues lo suyo, ¿no? Es al final, pues como cuando estábamos en la era en el que no existía cloud, al final cada departamento, cada equipo, pues suele tener un presupuesto asignado para gastarse en infraestructura, ¿no? Bueno, pues el poder controlar esos sobrecostes o esos excesos que hay sobre el budget asignado inicialmente,
bueno, pues también es complicado, ¿no? Y bueno, pues muchas veces, bueno, pues el poder, el detectar esas oportunidades que nos van a ayudar a tener esos ahorros de consumo del cloud, pues bueno, pues también muchas veces es bastante complicado. Y yo muchas veces, bueno, pues lo que comentamos es que al final esto del consumo del cloud muchas veces parece como el oeste, ¿no? El salvaje oeste donde aquí cada uno va, bueno, pues eh, de una manera totalmente individual y consumiendo lo que quiere y comprando lo que quiere, bueno, pues hay que poner un cierto control en esos portadores de autoservicios. O sea, lo difícil que es dar al final al usuario esa capacidad de poder provisionar para que rápidamente tenga bueno, por la infraestructura que está pidiendo de una manera rápida, eso está muy bien, pero habrá que poner controles para que efectivamente no se nos escape y no proliferen y no haya un crecimiento exponencial de esas instancias de esas instancias de cloud. Entonces, muchas veces, ¿vale? Pues bueno, lo típico que primero se suele analizar, ¿no? Cuando estamos consumiendo servicios de cloud es, oye, ¿qué diferencia hay entre, oye, si yo simplemente doy al botón de pedir una infraestructura o si voy a esa modalidad que, bueno, dependiendo qué proveedor, pues habla de instancias reservadas o se habla en Azure, pues habla de instancias de máquina virtual reservada o en el caso de Google, bueno, pues de descuentos comprometidos a los que bueno, a los que una organización se compromete para al final, bueno, pues que tenga un coste menor. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues efectivamente en el Pay as you go, si tú no estás consumiendo ese servicio, es decir, lo tienes apagado, bueno, pues en ese día pues no se paga por él. Mientras que si vas a la modalidad de instancia reservada, bueno, pues efectivamente se asume que como es una instancia que va a ser prácticamente permanente, oye, pues tiene un mayor descuento, ¿no? O sea, como veis aquí, pues imaginemos que es un servicio que cuesta $100 en modalidad Pay as you go, en cambio 50 en modalidad de instancia reservada. Entonces, claro, si comparamos si efectivamente en el modelo Pay as you go, que tú que te creías que efectivamente va a ser una instancia que no, que lo voy a pagar, encender, etcétera, pero al final no lo hago, pues al final, claro, al final del mes, pues te va a costar 3.100 euros. Mientras que si hubieses hecho en modalidad reservada, pues te costaría prácticamente la mitad, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues el poder tomar decisiones de qué servicios debería ir hacia un lado o hacia otro, bueno, pues es complejo, ¿no? Y requiere, bueno, pues el tener soluciones o herramientas que nos ayuden a encontrar o que nos sugieran, ¿vale? Después del histórico analizado de esa infraestructura, oye, pues sería más conveniente que para los próximos X tiempos, si efectivamente va a seguir con ese mismo comportamiento, pues que se cambie de modalidad, ¿no? O al revés, si es algo que prácticamente no se está usando y efectivamente lo tienes en modalidad de estancia reservada, pues al contrario, ¿no? Va a pasarlo a modalidad de pay as you go. Entonces, en base a eso, bueno, pues al final, bueno, pues salen todas estas problemáticas que veis aquí, ¿no? Todos estos pain points que suelen tener en la cabeza, pues tanto los directores de IT, operaciones, etcétera, como bueno, pues los responsables de cloud, ¿no? Entonces vamos a ir viendo poco a poco, bueno, cómo desde Microfocus, bueno, intentamos ayudar y resolver, pues estos pain points bueno, que ocurren en las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, hemos sacado al mercado en noviembre, hemos sacado una versión de HCMX que se llama Finom Express, ¿vale? Que justamente está orientado a intentar ayudar a implantar esta nueva disciplina de FinOps, ¿no? Para justamente intentar ahorrar esos gastos no necesarios e intentar poner control en los servicios de cloud que se están usando. Bueno, pues en estas tres grandes áreas, ¿no? O sea, por un lado, bueno, pues con FinOps Express vais a poder primero, pues tener esa parte de visibilidad, ¿no? El poder saber, bueno, pues efectivamente qué servicios se han provisionado, qué coste tienen, de qué usuarios son, de qué tipo son. Bueno, ahora veremos ejemplos de qué tipo de repos estamos hablando, pero bueno, sobre todo está orientado a resolver esa parte inicial de información, ¿no? De informar y tener esa visibilidad y ese cargo o esa asignación de costes a los diferentes departamentos, usuarios, grupos, tenants, clientes, ¿vale? Etcétera, ¿no? Por otro lado, otras grandes funcionalidades que ofrece HCMX FinOps Express, pues todo lo que tiene que ver con recomendaciones basadas en, pues efectivamente, en poder comparar esas dos modalidades de Pay as you go o de instancia reservada, ¿no? Pues luego lo veremos en un ejemplo, ¿no? Y por último, ¿vale? Pues digamos el tener esa capacidad, ¿no? De poder
poner control en ese portal de autoservicio. Es decir, al final queremos delegar en el usuario que pueda provisionar, pero que podamos tener esa capacidad de poder poner controles pues con múltiples niveles de aprobación, que nos controlen el presupuesto que esté asignado a ese departamento, que bueno, pues que se puedan bueno, pues también intentar poner acciones de paradas o de apagados planificados, es decir, estamos hablando que son entornos de desarrollo, bueno, pues los equipos de desarrollo a lo mejor están desarrollando de 9 de la mañana a 6 de la tarde, oye, pues que automáticamente a las 6:30 de la tarde eso se apague y por la mañana a las 8:30 se levante para que cuando vengan a trabajar pues puedan seguir trabajando, pero todo ese tiempo que efectivamente no es necesario, oye, que nos aseguremos que las máquinas estén paradas, ¿no? Y no estén teniendo un coste asociado. Y luego yo creo que lo último y más importante es que bueno, esta solución que hemos ofrecido y que hemos sacado al mercado lo tenemos en formato SaaS. Es decir, es muy rápido de poner en marcha. Es decir, simplemente es adquirir servicios SaaS en nuestros servicios de SaaS que tenemos, en este caso de FinOps, y configurar bueno, pues las credenciales que se necesitan para obtener la información de los diferentes proveedores de cloud y así desde prácticamente el minuto 1 el poder empezar a recolectar información y tener esa funcionalidad inicial de, por lo menos, tener visibilidad de en qué nos estamos gastando el dinero en los servicios de cloud. Entonces, en cuanto a esta parte de información, bueno, pues por un lado, nosotros ofrecemos primero por lo que es un cuadro de mandos donde tenemos bueno, pues toda la información consolidada de cuánto bueno, pues llevamos gastado a lo largo del año, comparado, por ejemplo, con el año anterior, ¿vale? Para que podamos ver si hay crecimientos o decrecimientos de esos costes asociados al cloud. También se puede, bueno, este cuadro de mando se pueden personalizar, pero bueno, tiene unos portales por el que también, además de ese número grande, ¿no? De en qué nos estamos gastando, bueno, pues se divide entre los diferentes proveedores de cloud que tenemos, ya sea de Amazon, Azure o Google, bueno, pues qué parte de la tarta se lleva cada uno de los proveedores. Y luego, bueno, pues también puedes tener de este último año, bueno, pues el histórico a lo largo de los meses. De tal manera que, bueno, pues en un solo vistazo, pues puedas tener una primera visión de, oye, pues si hay que analizar dónde hemos tenido esos crecimientos, oye, en qué parte de la tarta es donde hay que analizar dónde se nos está yendo más parte del dinero, oye, pues podamos hacer drill down y ver otro tipo de reports que ahora iremos viendo, ¿no? Como veis aquí en la parte izquierda, se puede ir navegando pues para, bueno, pues se tienen informes tanto de las diferentes nubes, de Amazon, de Azure y más abajo que nos sale en la pantalla, pues de Google, y donde en cada uno de los poderes vamos a poder ir haciendo ver informes detallados pues por producto, por región, por tipo de distancia, pues para poder efectivamente tener toda esa información que comentamos al principio de que hay que saber en qué nos estamos, en qué tipo de servicios nos estamos gastando el dinero y quién es el responsable de ese uso o de ese gasto en el cloud, ¿no? De hecho, en este tipo de reports, bueno, pues podemos ver cómo a lo largo del tiempo, ¿vale? Pues cómo los diferentes, en este caso es por tipo de distancias, ¿vale? Por de los diferentes tamaños, bueno, pues cómo ha ido evolucionando y bueno, vemos que aquí, por ejemplo, pues en el último mes, bueno, pues vemos que justamente los tipos de máquinas de tipo extra large, pues efectivamente no sabemos por qué si tradicionalmente tenían, pues bueno, pues un consumo, vemos que era pequeñito, ¿no? En comparación con el resto, de repente en este mes ha habido un incremento importante o ha habido un pico importante que hay que, bueno, pues analizar, ¿no? Entonces, desde el propio report, con las pestañas que hay arriba, se pueden hacer filtros, pues para poder ir filtrando y poder ir navegando, pues para al final poder encontrar esa causa raíz de, al final, pues saber en qué tipo, por qué tipo de servicios o qué tipo de usuarios que tienen asignados han sido los responsables de que esa factura en ese último mes se haya incrementado y por lo tanto, bueno, pues se pueda pedir explicaciones que muchas veces, oye, pues a lo mejor es que en este mes efectivamente hemos lanzado un nuevo producto que implica una demanda adicional y por lo tanto se ha tenido que aumentar el tallaje de las máquinas que teníamos antes en otro tamaño y lo hemos tenido que ampliar pues para poder atender esa demanda. Bueno, pues sí, lo importante es tener esa información y saber el por qué y en el caso que sea un gasto que no es necesario, pues el poder tomar acciones correspondientes, ¿no? Luego también tenemos una capacidad en la que a cada uno de los grupos, ¿vale? Podemos definir grupos, departamentos, los grupos lógicos que queramos, en los que queremos que, bueno, pues asociarles un presupuesto, ¿vale? De tal manera que podamos poner umbrales, ¿vale? Umbrales, en la versión que tenemos actualmente se pone un umbral pues para que te avise cuando estás por encima del presupuesto, pero en la siguiente versión que vamos a sacar en mayo se pueden configurar
todos los umbrales que quieras, pues para, oye, que te envíe un umbral de tipo warning cuando lleguemos al tanto por ciento del presupuesto, uno de tipo critical cuando llegue casi al límite y uno ya súper alarmante en el que ya nos hemos excedido del presupuesto, ¿no? Y donde podemos en esas alarmas, bueno, pues notificar a los grupos de usuarios responsables, al usuario que ha pedido bueno, a un usuario concreto. Ahí se pueden configurar todo ese tipo de personalizaciones que se pueden hacer asociadas a ese evento que ocurra cuando se supera uno de los umbrales asociados al presupuesto. Bueno, pues se puede decir a quién se le quiere, a quién se le quiere notificar. De tal manera que se pueda tener un control bueno, y un seguimiento antes de que ocurra el exceso de consumo de presupuesto, oye, pues que estemos informados pues, para tomar las decisiones correspondientes o aprobaciones correspondientes pues para que seamos conscientes de que estamos excediendo el presupuesto asignado. Y luego, por último, la parte de optimización, ¿no? Donde hay que meter la tijera, ¿no? Veamos a ver, bueno, vale, está muy bien que tengamos la información de cómo, de qué es, en qué nos estamos gastando, quién es el responsable, pero oye, quiero también tener una herramienta, ¿vale? Que nos ayude pues a encontrar esas oportunidades donde podemos realmente optimizar y tener grandes ahorros, ¿no? En la versión que tenemos actualmente, bueno, pues lo que tenemos es la capacidad de comparar los servicios que tenemos provisionados en modalidad Pay as you go versus si estuviesen desplegados en modalidad instancia reservada o comprometida o el nombre que tenga cada uno de los proveedores, ya sea de Amazon, Azure o Google. Y de hecho, bueno, pues en un primer cuadro de mando se puede tener pues lo que nosotros llamamos la cobertura de instancias reservadas, ¿vale? Que al fin y al cabo pues nos va a dar una visión de, bueno, qué porcentaje, en este caso de Azure, de Amazon o de Google, tenemos en modalidad pues reservada versus modalidad Pay as you go. Y por otro lado, como veis aquí en la parte derecha de arriba, pues la propia solución en base al histórico que tiene y en base a, bueno, a hacer esa comparación de los costes que tiene la modalidad de distancia reservada, te recomienda, ¿vale? En qué tipo de servicios que a día de hoy están provisionados, en cuáles son donde deberías, bueno, pues echarle un vistazo y ver si merece la pena cambiarlo a la modalidad instancia reservada. De hecho, pinchando en todas las recomendaciones, pues para cada uno de los servicios que le haya detectado que pueda haber una serie de ahorros potenciales, bueno, pues te sugiere, bueno, pues que te sugiere y te propone y te dice, bueno, pues cuánto potencialmente te podrías ahorrar si esa misma instancia que tienes desplegada en ese proveedor de cloud lo pusieses simplemente en modalidad de instancia reservada, porque bueno, pues se ha visto que, bueno, pues que prácticamente ha estado continuamente encendida, continuamente dando servicio y está en modalidad Pay as you go, y versus si lo hubieses puesto en modalidad de instancia reservada, pues cuál sería el ahorro que se tendría. De tal manera que desde aquí, bueno, pues ya se tendría la primera información para poder actuar y poder intentar tener esos ahorros. En la versión que vamos a sacar en mayo, se tiene previsto que, bueno, como sabréis, tanto Amazon como Google como Azure, en sus propios portales, ellos tienen un conjunto de batería de recomendaciones que te dan pues por tallaje de máquina. Es decir, oye, dependiendo del tallaje y según la propia monitorización que ellos están haciendo de esos propios servicios, oye, pues te sugiere, ¿no? O te incluso te dan una visualización de, oye, pues cómo podrías cambiar ese tipo de máquina. Bueno, pues esas recomendaciones que se tienen con esos portales, en la siguiente versión nosotros lo vamos a tener embebida en la herramienta, de tal manera que esas mismas recomendaciones que te dan los proveedores de cloud lo tengáis consolidado en la propia herramienta. De tal manera, oye, pues que al final tener más información para poder tomar decisiones. Y por último, ¿vale? Pues sería la parte ya de operación, es decir, bueno, ya sabemos en qué nos gastamos, tenemos una serie de sugerencias pues para poder tener ciertos ahorros, pero bueno, pues ahora hay que actuar, ¿no? Y ahora hay que intentar no solo, bueno, pues hacer esos cambios que nos están sugiriendo, sino también cómo podemos poner ese control para que los usuarios no puedan provisionar lo que quieran y como quieran, sino, oye, pues tener una serie de mecanismos que nos ayuden a prevenir, ¿no? Antes de que se provisione algo sobredimensionado o antes de que ocurran, que cada uno pues provisiona lo loco y cómo podemos controlar esa provisión, ¿no? Esto, bueno, pues los que conocéis HCMX, esto son características del propio HCMX, ¿vale? Que ya conocéis. Es decir, esto no es de la parte de FinOps pura, sino es simplemente de al final tener un portal de autoservicio que nos ayude y que nos guíe o que nos ayude a guiar y tener
un catálogo de servicios que al final ofrezcamos a los usuarios a la hora de provisionar y que en vez de accedan a cada uno de los portales de los proveedores de cloud, pues que accedan del único sitio centralizado y por lo tanto se puedan poner controles, ¿no? De hecho, bueno, pues como sabéis, nosotros somos capaces de agregar la oferta de cloud público de Amazon, Azure y Google Cloud, de tal manera que al agregar esa información vamos a poder coger y en ese catálogo de servicio que ofrezcamos a los usuarios vamos a poner pues las opciones que están preaprobadas. Es decir, oye, si por ejemplo queremos ofrecer, no sé, pues en este caso que está aquí seleccionado, servicios como Node.js para que cualquier usuario pueda provisionar, oye, vamos a limitar que, oye, no sea en cualquier tipo de máquina, sino solo sean las máquinas pequeñas y medianas, porque hemos considerado que eso es lo más coherente. Cualquier otra cosa que ya sea excepción, oye, pues ya necesita o una aprobación adicional o directamente no le ofrecemos la opción, de tal manera que no se puedan provisionar. Luego también, dependiendo de esas opciones que al final se le dan al usuario, porque para que pueda elegir tanto el tallaje como el tipo de servicio, como bueno, lo que al final le demos la opción, el poder configurar esos niveles de aprobación en la hora de provisión. Oye, si es una máquina mejor de tipo pequeña, que tiene un precio pequeño, etcétera, pues oye, directamente es un passive approval, es decir, no se necesita una aprobación activa de un responsable del departamento, sino oye, que directamente se provisione. Ahora bien, si me están pidiendo que para un tipo de servicio como es el Node.js me están pidiendo una máquina super extra large, oye, pues que efectivamente pida aprobación. Pide aprobación, pues a lo mejor a nivel 1 o incluso a nivel 2, es decir, podemos poner la jerarquía que queramos poner, ¿no? ¿Para qué? Pues para que al final, oye, pues al final tengamos, digamos, un control, ¿no? de lo que los usuarios pueden provisionar y podamos anticiparnos antes de que nos llegue la factura de algo que alguien ha provisionado de una manera pues incorrecta o no del todo estudiada, ¿no? O que incluso, oye, podamos hacer esa opción, pero que al final pase por un comité de cambios donde analice si efectivamente es necesario ese tallaje de máquina o ese tipo de servicio que nos están solicitando y de tal manera que, oye, pues alguien lo apruebe o lo deniegue y le pida que pida otro tipo de servicio. Bueno, pues todo ese tipo de controles, ¿vale? Pues se pueden poner gracias a que dentro de HCMX pues se puede publicar ese catálogo. Luego también algo que anticipábamos, ¿no? Es decir, si al final conocemos que hay servicios que tienen un horario concreto de utilización, oye, pues pongámoslo, es decir, configuremos HCMX para que esos tipos de servicios que se han desplegado les pongamos una planificación de uso, de tal manera que cuando está fuera de esa ventana de ese uso, bueno, pues esos servicios se apaguen, de tal manera que prácticamente sin ningún esfuerzo nos vamos a asegurar que esos servicios solo están disponibles y solo están generando un coste en la nube cuando realmente se estén usando, no porque alguien se le haya olvidado apagarlo o alguien se le haya olvidado hacer lo que corresponda, bueno, pues esté ahí levantado y por tanto consumiendo en la factura de cloud. Y luego algo que tenemos previsto también lanzar para mayo. Ahora está muy de moda hacer despliegues como código, infraestructura as a code, basado en Terraforms, ¿no? Bueno, pues claro, eso tiene un cierto peligro, es decir, al fin y al cabo tienes a los desarrolladores poniendo ahí la infraestructura que necesitan, en Terraform puedes poner plantillas que te desplieguen en Amazon, Azure, etcétera, y al final, bueno, pues si no hay ningún control, pues al final eso se puede un poquitín descontrolar, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vamos a crear? Vamos a crear un gateway, ¿vale? Para que al final, para el desarrollador es igual, él va a seguir ejecutando sus comandos para poder desplegar en Terraform, con formato Terraform, con sus playbooks o que se denominen Terraforms de configuración que quieren que tengan las plantillas pues para desplegar. Lo que va a ocurrir es que ese comando que está ejecutando lo va a estar ejecutando sobre el gateway que nosotros proponemos. ¿Para qué? Para que efectivamente podamos coger y poner todos esos controles que hemos hablado de provisión. Oye, pues nos podemos asegurar pues que o controlar qué tipo de infraestructura están pidiendo, si es de qué tamaño es. En el caso que se requiera aprobación, oye, vamos a pedir una aprobación para que hasta que no esté aprobado, pues no se provisione, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los mismos controles que hemos visto digamos, en la modalidad portado de autoservicio en formato gráfico, el poner esos mismos mecanismos de control para, bueno, pues a esos equipos de desarrolladores que están desarrollando con plantillas de Terraform y que simplemente ejecutan comandos, oye, pues esos mismos mecanismos ponerlos también bajo el control de HCMX.
Al final, el objetivo de intentar, bueno, pues implantar o poner en marcha una disciplina de FinOps no deja de, bueno, pues intentar asegurarnos que podemos tener esos ahorros en la próxima factura, ¿no? De hecho, bueno, pues si muchas veces simplemente, o sea, haciendo, sin ponerlo en marcha, si por ejemplo imaginamos grandes clientes que se estén a lo mejor gastando X millones de dólares al año en infraestructura cloud, si simplemente poniendo pequeños mecanismos de control pudiésemos ahorrar un 5%, un 2, un 3, estamos hablando que al final, oye, pues es un ahorro bastante importante como que nos puede hacer ver que con una pequeña inversión en soluciones de este tipo, pues al final van a tener un ROI pues bastante importante. Y de hecho, por último, me gustaría comentaros pues que esta nueva solución que hemos sacado al mercado en formato SaaS, ¿vale? Tiene un modelo de licenciamiento muy acorde al final al valor que tiene. Es decir, el objetivo de la parte de Finom Express, que es intentar optimizar la factura de cloud que tiene el cliente, ¿no? Bueno, pues vamos a licenciarlo en base a lo que se está gastando, ¿de acuerdo? Es decir, tiene el part number, ¿vale? Que hay asociado es en base a los X millones de dólares que se esté gastando o que queramos controlar, ¿vale? Con la solución, bueno, pues va a haber un part number concreto, tiene un precio asociado pues a ese gasto que se tiene, para que al final, oye, pues se pueda ver, oye, con una pequeña inversión de X cash versus el control que tengo sobre esos X millones, oye, es un porcentaje pequeñito y que nos va a ayudar por lo menos a tener una pequeña visibilidad y poder tener unos potenciales ahorros y por lo tanto lo que es la propia solución se autofinancia, ¿no? El ponerlo en marcha, ¿no? Bueno, pues esa es la idea de este nuevo Partner que hemos puesto en marcha y esta nueva modalidad que hemos puesto en marcha, pues para que esté totalmente alineado con el valor que al final va a ofrecer a los clientes a la hora de comprarlo. Y simplemente, bueno, pues como resumen, ¿no? El que le hayamos sacado, el que le hayamos, bueno, pues al final sacado al mercado en modalidad SaaS, bueno, pues los beneficios son los típicos de cualquier solución de SaaS, ¿no? Que al final la adopción es bastante sencilla, ¿vale? No tienes que hacer grandes proyectos para hacer implantaciones de esta solución, simplemente es comprar el servicio, que al final tiene una medida muy flexible, ¿vale? Que se adecua a los costes que se quiere y que al final, bueno, pues el retorno que se va a tener y bueno, pues es bastante rápido. Y simplemente, bueno, pues para que sepáis que, bueno, pues muchos de los analistas que están analizando este tipo de soluciones, bueno, estamos reconocidos como, bueno, pues estamos en el top, en la parte de los cuadrantes donde se nos considera que, bueno, somos de los líderes reconocidos en este área. Y nada, aquí os dejo algunos links por si queréis tener más información de nuestra solución. Y nada más, no sé si hay alguna pregunta en el chat. A ver, no veo por aquí. De todas formas, cualquier duda, pregunta, que os salga a posteriori, tenéis mi correo electrónico, antonio.picazo@microfocus.com, donde me podéis escribir para lo que queráis. Pues si no tenéis ninguna pregunta, agradeceros el tiempo que me habéis dedicado y espero que haya sido de utilidad el webinar. Muchas gracias.